El hombre que ya no dormía. Es de noche en Medellín. La casa está en silencio, pero nadie duerme realmente. Los teléfonos pueden estar intervenidos. Los escoltas cambian turnos cada pocas horas. Las luces permanecen encendidas más tiempo del necesario. En algún punto de la ciudad, un hombre que llegó a desafiar al Estado colombiano camina de un lado a otro. No puede quedarse quieto. No puede confiar plenamente en nadie, ni siquiera en los suyos. Tiene dinero, tiene sicarios, tiene influencia política, pero ya no tiene tranquilidad. Ese hombre es Pablo Escobar. Y la pregunta que guía esta historia no es cuánto poder acumuló, sino qué ocurre dentro de la mente de alguien que sabe que todos a su alrededor podrían traicionarlo. Para entender la mente de Escobar en sus últimos años, hay que entender el país que lo rodeaba. La Colombia de los años 80 era una nación atravesada por desigualdad profunda, violencia política y una institucionalidad frágil. Guerrillas como las FARC y el M-19 desafiaban al Estado. La corrupción penetraba múltiples niveles del poder público. El sistema judicial era vulnerable. En ese vacío, el narcotráfico se convirtió en una estructura paralela de poder. El cartel de Medellín no solo exportaba cocaína, exportaba miedo, compraba lealtades, eliminaba opositores, negociaba con políticos, desafiaba tratados internacionales. Cuando Estados Unidos presionó por la extradición de narcotraficantes, la amenaza dejó de ser económica, se volvió existencial. Para Escobar, la extradición no era una condena más, era perder el control. Y para alguien cuya identidad se construyó alrededor del dominio absoluto, perder el control era perderlo todo. El cartel de Medellín no funcionaba como una empresa tradicional, funcionaba como una estructura de lealtad condicionada por el miedo. En la cima estaba Escobar. Debajo una red de lugartenientes, financiadores, operadores logísticos, pilotos, abogados y sicarios. Cada uno cumplía una función específica. Cada uno sabía que el castigo por la traición era inmediato. La famosa lógica de plata o plomo no era solo una estrategia externa hacia jueces o policías, era un principio interno. El poder de Escobar descansaba sobre tres pilares psicológicos: recompensa extrema, castigo ejemplar y presencia constante. Pero esa estructura tenía un problema. Cuanto más se expande el miedo como mecanismo de control, más se vuelve frágil la lealtad. La obediencia no es lo mismo que la fidelidad, y Escobar lo sabía. Ambición sin límite. Escobar comenzó como un contrabandista menor. Con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero la ambición que lo impulsó nunca desapareció, solo cambió de forma. Al principio era ambición económica, luego fue ambición política. Intentó ingresar al Congreso colombiano. Más tarde fue ambición simbólica. Quería ser indispensable para su comunidad, financiando barrios, campos de fútbol, viviendas. No quería ser solo temido, quería ser necesario. Sin embargo, la ambición sostenida bajo amenaza constante produce una tensión psicológica devastadora. El cerebro no distingue bien entre poder y peligro cuando ambos crecen al mismo tiempo. Cuanto más alto subía, más enemigos acumulaba. Paranoia funcional. En contextos extremos, la paranoia no siempre es irracional. A veces es una herramienta de supervivencia. Escobar vivía en un entorno donde el Estado quería capturarlo o matarlo. Estados Unidos exigía su extradición. Carteles rivales, como el de Cali, buscaban desplazarlo. Grupos paramilitares y bloques de búsqueda lo perseguían activamente. La amenaza era real. Pero el problema surge cuando la vigilancia constante se convierte en obsesión, cuando cada silencio parece sospechoso, cuando cada error menor se interpreta como conspiración. La psicología del liderazgo bajo amenaza genera aislamiento, y el aislamiento intensifica la distorsión de la realidad. Escobar comenzó a depender de círculos cada vez más reducidos, menos voces, más sospechas. El líder absoluto empieza a escuchar solo lo que confirma su miedo. La necesidad de control.
En 1991, Escobar negoció su entrega bajo condiciones específicas. Fue recluido en una prisión diseñada por él mismo, la Catedral. Desde allí continuó dirigiendo operaciones. La prisión no era una rendición, era una extensión de su control. Pero incluso dentro de ese espacio construido a su medida, la tensión crecía. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión convencional, Escobar escapó. Ese momento marca un quiebre psicológico clave, porque ya no estaba negociando desde la fuerza, estaba reaccionando desde el miedo. Soledad del liderazgo extremo. El poder absoluto tiene una paradoja. Mientras más controlas, menos puedes confiar. Escobar estaba rodeado de hombres armados, pero profundamente solo. No podía mostrar debilidad, no podía dudar en público, no podía permitir fracturas visibles. El liderazgo criminal no permite vulnerabilidad. Sin embargo, el estrés crónico deteriora la capacidad de juicio. Estudios sobre liderazgo bajo amenaza muestran que la toma de decisiones se vuelve más impulsiva, más riesgosa y menos estratégica cuando el individuo percibe pérdida de control. En sus últimos meses, Escobar ya no operaba como el estratega frío de años anteriores, operaba como alguien acorralado. Y un hombre acorralado es más peligroso, pero también más propenso al error. Tras su fuga, la persecución se intensificó. El bloque de búsqueda de la Policía Nacional, apoyado por inteligencia estadounidense, cerraba el cerco. Paralelamente, surgió un grupo clandestino, los Pepes, integrado por enemigos personales y rivales del cartel. La estructura de poder de Escobar comenzó a fragmentarse. Algunos aliados negociaron, otros desaparecieron, otros simplemente dejaron de responder llamadas. Imagina por un momento estar en su lugar. Sabes que la tecnología de rastreo mejora cada día. Sabes que cualquier comunicación puede delatarte. Sabes que el círculo se reduce. El miedo ya no es abstracto, es táctico. En diciembre de 1993, una llamada telefónica permitió triangular su ubicación en Medellín. Escobar intentó huir por los techos. Fue abatido el 2 de diciembre de 1993. En ese instante final, el hombre que había acumulado poder descomunal no era un mito, era un fugitivo. La caída de Escobar no fue solo la muerte de un individuo, fue el colapso de una estructura basada en el miedo personalizado. El cartel de Medellín perdió cohesión, el modelo hiperviolento se volvió insostenible. Históricamente, su historia revela algo fundamental. El poder criminal extremo depende de la centralización absoluta. Pero esa misma centralización convierte al líder en el punto más vulnerable del sistema. Psicológicamente, el poder absoluto no elimina el miedo, lo amplifica. Porque cuanto más tienes que perder, más amenazas percibes. Escobar pasó de ser un joven ambicioso a un hombre atrapado en una red que él mismo tejió. Su identidad estaba fusionada con su imperio. Cuando el imperio comenzó a caer, su estabilidad psicológica también se erosionó. El mito lo mostraba invencible, la realidad era más frágil. Reflexión final. El miedo en la cima. La historia de Pablo Escobar no es solo la historia de un narcotraficante, es un estudio sobre el liderazgo bajo amenaza constante, sobre cómo la dominancia sostenida por el miedo genera aislamiento, sobre cómo el control extremo produce vulnerabilidad extrema. Si estuvieras en la cima de una estructura basada en la violencia y la lealtad forzada, ¿en quién confiarías realmente? El poder absoluto no crea tranquilidad, crea vigilancia perpetua. Y en ese estado, el enemigo no siempre está afuera, a veces comienza a formarse dentro. Si te interesa seguir explorando cómo las jerarquías clandestinas moldean la mente de quienes las lideran y cómo esas estructuras terminan colapsando, te invito a ver nuestro análisis sobre la psicología del liderazgo criminal bajo presión extrema. Porque entender estas historias no es glorificar el crimen, es entender qué ocurre cuando el poder deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión.